El valor del equilibrio. Antes de decidir que la manera de evitar el envejecimiento es trabajar mucho, ten en cuenta que trabajo, según la física, no es sinónimo de sudor y esfuerzo. Es necesario el trabajo para crear orden y oponerse a la fuerza de la entropía. El ejercicio tiene un efecto cuántico, sin importar lo mucho o lo poco que hagas, pues brinda al cuerpo la posibilidad de restaurar sutiles patrones de funcionamiento. La naturaleza cuántica del ejercicio ha emergido con lentitud a través de pequeñas investigaciones. En los años 60, un fisiólogo sueco llamado Bengt Saltin quiso observar los efectos que tenía sobre el cuerpo humano el reposo absoluto en cama. A los pacientes gravemente enfermos siempre se les había indicado recuperarse en cama, pero había algunas dudas de que este consejo fuera prudente. Saltin pidió a 5 jóvenes cuyo estado variaba entre lo excelente y lo sedentario, que permanecieran 3 semanas acostados en la cama las 24 horas del día. Al terminar ese tiempo, descubrió, estupefacto, que todos sus sujetos, cualquiera que fuese su estado físico previo, sufrían una disminución en su capacidad aeróbica igual a 20 años de envejecimiento. Fue un hallazgo asombroso, pero la parte más fascinante es que cuando se permitió a cada sujeto levantarse de la cama durante 5 minutos al día, se evitó casi toda la pérdida de función. No era necesario moverse ni utilizar los músculos de modo alguno. La simple exposición a una fuerza cuántica, la gravedad, permitía que los cuerpos se mantuvieran normales. En un estudio estadounidense posterior, se examinó a unas corredoras para ver si el ejercicio físico intenso evitaba la osteoporosis. Según algunos expertos, la mejor protección contra la enfermedad no es tomar suplementos de calcio ni de estrógeno, sino lograr una buena densidad ósea en los años de la juventud. Como los huesos se fortalecen cuanto más peso deben soportar, la carrera de larga distancia debería aumentar la densidad ósea de las piernas en una proporción considerable. La aplicación al envejecimiento va más allá de la osteoporosis, en la que los huesos se afinan de manera extremada. Sin embargo, sin llegar a contraer esta enfermedad, el envejecimiento afina los huesos a casi todo el mundo. Entre los muy ancianos, las fracturas de cadera afectan a una de 3 mujeres y a 1 de cada 6 hombres. En el Centro de Envejecimiento de Tufts, se comparó la densidad ósea de un grupo de jóvenes corredoras con las de mujeres que no se ejercitaban regularmente. Aun cuando eran un 20% más delgadas que las no deportistas, las corredoras tenían huesos más fuertes en las piernas. Esto tenía sentido, pues esos huesos estaban sometidos a más trabajo y soportaban más peso. Pero los investigadores se llevaron la sorpresa de descubrir que las corredoras también tenían huesos más densos en los antebrazos, a pesar de que estos no recibían ningún peso adicional. De algún modo, todo el esqueleto compartía el mensaje de depositar más calcio en el tejido óseo. Gracias a las señales químicas, probablemente bajo la forma de hormonas, activadas en el plano cuántico. Todo el cuerpo sabía que se hacía ejercicio. En términos cuánticos, lo que promueve el orden es beneficioso para oponerse a la entropía. Toda la fisiología es una isla de entropía negativa. Por lo tanto,
debemos dirigir sagradamente nuestros esfuerzos a conservar el orden en todos los aspectos. Como el cuerpo utiliza tanto la creación como la destrucción para mantener en marcha sus procesos vitales, la solución no está en el trabajo constante. Es preciso equilibrar el ejercicio con el descanso, porque durante el ejercicio se produce una extensa destrucción muscular que debe restaurarse en los periodos de descanso. En todos los aspectos de la vida, la clave es el equilibrio, término muy general que se puede descomponer en 4 títulos: moderación, regularidad, descanso, actividad. Todo esto es igual a equilibrio. Moderación significa no llegar a extremos. Regularidad es seguir una rutina consecuente. Descanso es descanso. Actividad es actividad. Estas 4 cosas parecen sencillas, pero tan solo la especie humana tiene control consciente sobre ellas, por ser la única especie dotada de conciencia de sí. En los animales inferiores, es el instinto el que dicta el ciclo de descanso y actividad, pero los humanos pueden ignorar libremente. Si lo ignoramos en la dirección equivocada, lo que hacemos es acelerar la entropía. Esto se ha hecho visible en los peores aspectos de la vida moderna, que paradójicamente mezcla la mayor comodidad con un creciente desorden. Un llamativo ejemplo de cómo reflejan nuestros cuerpos el desequilibrio de nuestro estilo de vida está en los trastornos cardíacos, principal dolencia de los ancianos de nuestra sociedad, causante de más muertes que todas las otras enfermedades sumadas. En la década de los 20 surgió la cardiología como especialidad floreciente en respuesta directa a la alarmante epidemia de ataques cardíacos que invadía misteriosamente a nuestra sociedad. La epidemia empeoró sin freno por otros 50 años, cuando por fin se abatió hacia fines de los años 60. Había pocas coincidencias en lo que había ocurrido. Aún nos preguntamos por qué los estadounidenses, precedidos solo por los finlandeses, sufren más trombosis coronarias que ningún otro pueblo del mundo. William Osler, fundador de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y el más famoso de los médicos estadounidenses de principios de siglo, hizo notar que, en 10 años de práctica en un hospital, no vio ningún caso de angina de pecho, ese típico dolor que indica la presencia de una enfermedad cardíaca. En 7 años de trabajo en Johns Hopkins, Osler vio un total de 4 casos de angina. Hoy en día todos los cardiólogos ven ese número en el curso de 1 hora. A partir de 1900, la incidencia de los ataques cardíacos en este país se duplica cada 2 décadas. El doctor Paul Dudley White, el más eminente cardiólogo de la generación que siguió a la de Osler, creía que la epidemia se debía principalmente a 2 cambios que se habían producido en Estados Unidos durante este siglo: la enorme aceleración en el ritmo de la vida cotidiana y un enriquecimiento general de la dieta. Enriquecimiento significa básicamente más grasa. En los años 20 y los posteriores, alimentos tales como la mantequilla, la crema y el bistec se tornaron accesibles no solo para la gente adinerada, sino para todos. El acelerado ritmo de vida se debió al creciente uso del automóvil, que acortó mucho el tiempo en que la gente llegaba a destino y por lo tanto dio nuevo ímpetu a la enfermedad de llevar prisa. Es obvio que estos 2 grandes cambios se adecuaban a los deseos de una mejor vida material.
El inmigrante irlandés que ponía un bistec en la mesa en vez de coles y patatas creía estar mejorando la suerte de su familia. Reemplazar el caballo y la calesa por un modelo T era un objetivo compartido por todos. Nuestro creciente consumo de carnes rojas y otros alimentos altos en grasas saturadas, como la leche, el queso, el helado y los huevos, ha sido especialmente desequilibrado. Si se hiciera un gráfico de la incidencia de los ataques cardíacos, la arteriosclerosis, el cáncer de mama y el de colon en los países del mundo, se vería que ciertas naciones tienden a caer al fondo en casi todas las enfermedades: Japón, Taiwán, Tailandia, El Salvador, Sri Lanka, mientras que otras se elevan a la cima: Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania. Si ahora se hace un gráfico de los países del mundo según el consumo de leche, carnes rojas, huevos y queso, se produce la misma distribución. Las naciones con baja proporción de muertes resultan ser aquellas donde hay escaso consumo de comidas ricas en grasa, mientras que las sociedades de dietas más ricas tienen tasas catastróficas de ataques cardíacos, endurecimiento de arterias y cáncer. Alcanzar un buen estado cardiovascular también se hizo mucho más difícil en nuestra ociosa sociedad, donde placeres tales como la radio, la televisión y las películas son más tentadoras que el ejercicio, al menos superficialmente. Para empezar, el ejercicio es artificial. Hasta el siglo XX la gente mantenía una actividad intensa, quisiera o no. Antes de que Estados Unidos se convirtiera en una sociedad mecanizada, el concepto del ejercicio por el ejercicio mismo era casi desconocido, pues la vida cotidiana contenía una enorme cantidad de actividad física. Habría sido risible aconsejar a la esposa de un agricultor que hiciera aeróbics. Hasta el año 1900, el trabajo humano representaba el 80% del total de calorías gastadas en labrar la tierra, aunque los tractores y las cosechadoras ya estaban ampliamente en uso. Hoy en día, mecanizada ya casi toda la agricultura, el trabajo humano representa apenas el 1% del total de calorías gastadas. Para reanimar la actividad normal que el cuerpo necesita, todos debemos oponernos conscientemente a la tendencia que lleva hacia un aumento de la ociosidad física. Igualmente, sobresalen otros cambios más intangibles. Antes de 1920, la mitad de los estadounidenses vivían en ciudades pequeñas, sobre todo en granjas. A partir de esa fecha, la mayoría pasó a vivir en ciudades. La migración a zonas urbanas continúa, aunque hay ciertas señales de reacción con la mudanza de familias de clase media y alta a las zonas rurales. Sin embargo, no van a labrar la tierra, sino que buscan un aire más puro y menos ruido que en la ciudad. La vida ya no se acompasa por la salida y la puesta del sol. Nos levantamos y nos acostamos cuando queremos. Trabajamos en oficinas sin contacto con el aire libre. Si así lo deseamos, podemos trabajar durante toda la noche. Más importante aún, no trabajamos para nosotros mismos, pues con frecuencia estamos atados a objetivos ajenos. Las grandes empresas fijan horarios y fechas, asignan tareas y descripciones y conservan efectivamente las decisiones en las manos de unos pocos privilegiados. El hecho de que la vida moderna tienda a ser tan desequilibrada, en desafío a las necesidades innatas del cuerpo, no pasa desapercibido para la fisiología. Tu cuerpo envía señales inconfundibles cada vez que no se satisfacen sus necesidades. El estómago dice que está demasiado lleno. Los músculos tiemblan cuando se les exige más de su fuerza. Quienes prestan atención a los instintos del cuerpo, quienes tratan de fluir con la actividad diaria en vez de empujar y correr, tienen más posibilidades de establecer un ritmo natural
pese a los pocos requisitos físicos de la vida moderna. El beneficio general del estilo de vida equilibrado emergió en 1965 en California del Sur, cuando un equipo de investigación encabezada por Nadia Belloc y Lester Breslow, ahora decano de Salud Pública en la Universidad de Los Ángeles, decidió seguir los patrones de envejecimiento de quienes residían en el condado de Alameda. Se repartió entre casi 7,000 sujetos un cuestionario de 23 preguntas donde se les pedían muchos detalles sobre su estado de salud y su estilo de vida. Pasados 5 años y medio, 371 de esos sujetos habían muerto. Al analizar las respuestas originales a estos cuestionarios, los investigadores descubrieron que la característica más importante de los sobrevivientes no eran sus ingresos monetarios, su estado físico ni su herencia genética, sino unos hábitos sumamente simples. Número 1. Dormir de 7 a 8 horas por noche. Número 2. Desayunar casi todos los días. Número 3. No comer entre comidas. Número 4. Peso normal, es decir, hasta un 5% de menos y hasta un 10% de exceso en las mujeres y un 20% en los hombres. Número 5. Actividad física regular, es decir, participar con frecuencia en deportes activos, largas caminatas, jardinería u otros ejercicios. Número 6. Moderación en el beber, es decir, no tomar más de 2 copas de bebida alcohólica al día. Número 7. No fumar nunca cigarrillos. Se trata de una lista muy breve de hábitos equilibrados del tipo que los niños aprenden en el regazo de su madre, pero condujeron a conclusiones dramáticas. Analizando las estadísticas, Belloc descubrió que un hombre de 45 años que observara entre ninguno y 3 hábitos saludables tenía expectativas de vivir como media 21.6 años más. Quien respetara 6 o 7 de estos buenos hábitos podía vivir 33 años más. En otras palabras, algo tan simple como tomar un desayuno de cualquier tipo y dormir lo suficiente agregaban más de 11 años a la vida de una persona. Por comparación, el hecho de que ambos padres y los 4 abuelos hayan llegado a los 80 años solo aumenta en 3 años la expectativa de vida. Los resultados acumulativos no eran tan dramáticos en el caso de las mujeres, pero se observaba el mismo patrón en todas las edades. Una mujer de 45 años que respetara al menos 6 hábitos buenos tenía expectativas de vivir 7.2 años más que quien siguiera menos de 4 de estos, menos de 4. Esto aumentaba a 7.8 hacia la edad de 55 años. Por impresionantes que sean estas cifras, lo son mucho más cuando miramos más allá de la supervivencia hacia la salud general. Una persona de edad madura avanzada, entre 55 y 64 años, que practicara las 7 buenas costumbres, era tan saludable como los jóvenes adultos de entre 25 y 34 años que solo respetaban 1 o 2. La tendencia se mantenía también en los grupos de más edad. Si alguien practicaba las 7 buenas costumbres, a los 75 años su salud era comparable a la de una persona de 30 o 40 que descuidara los buenos hábitos. Lo que parece dar resultado es la pura regularidad. El tipo de dieta o actividad física practicada no fue tomada en consideración. Por comparación, otros estudios similares efectuados en la población de California del Sur han demostrado que las personas de más de 65 años que toman grandes dosis de vitaminas y se atienen a estrictas dietas de alimentos saludables no obtienen ventajas significativas en la expectativa de vida. Los investigadores de la Universidad de Los Ángeles, UCLA, notaron también que los sujetos de más edad, en general, seguían un estilo de vida más sano, lo cual señalaba que quienes no lo hacían habían muerto a edad más temprana.
Esto coincide con el cálculo del cirujano general en cuanto a que 2/3 de las enfermedades padecidas en la ancianidad son evitables. Encabezaba la lista de aquellos que murieron en los primeros años del estudio por la vida sedentaria y el hábito de fumar. En general, el estudio demostró que aquellas personas con buenas costumbres a lo largo de su vida tenían expectativas de disfrutar una ventaja de 30 años en cuanto a salud por encima de las que tenían malos hábitos. Casi 3 décadas después de ese estudio, nadie ha puesto en tela de juicio su principal conclusión. Un estilo de vida equilibrado es uno de los pasos más importantes para retardar el proceso de envejecimiento. Ahora debemos ahondar en los mecanismos más profundos del equilibrio para ver si ese efecto benéfico se puede mejorar. El cuerpo humano florece con el orden, pero la responsabilidad última de crear orden a partir del desorden reside en cada célula. El secreto de mantener a raya la destrucción es revelado solo en el plano invisible, donde la inteligencia está constantemente preservando el equilibrio de la vida.